A ver, déjame hablar. Ahí está, mi voz, ya está registrándose, sin problema. Ok, parece que mi voz también se está registrando sin problema. Este, no parece haber ruido, por lo que veo. Entonces, pues, comenzamos. Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y en este primer capítulo, mi amigo Al-Hazred Valdemar y yo hablamos sobre nuestros nombres, nuestra llegada al mundo de la lectura, las primeras experiencias con los libros y por qué decidimos hacer este podcast. Quédate en el Club del Tío Lector. Bueno, pues bienvenidos al primer capítulo de este podcast. Yo soy Isaac Bradbury y me acompaña mi amigo Al-Hazred Wilhelm Valdemar. Evidentemente, estos nombres, pues quizá digan ustedes, pues no, ese vato no se llama Al-Hazred, o por lo menos no creen que yo me apellide Bradbury. Pero, pues esto es parte del por qué estamos haciendo este podcast. Somos dos lectores que, pues, como lectores nos topamos por ahí y compartimos este gusto por la lectura y no nos quisimos quedar callados y queremos compartirlo con más personas. Entonces, pues decidimos hacer este podcast. Este primer capítulo, pues queremos como que nos conozcan un poquito para que sepan, pues, de qué les vamos a hablar. Siempre que conoces a un lector, el dicho de dime qué lees y te diré quién eres es totalmente efectivo. Por lo tanto, lo que queremos hacer en este podcast es presentarnos con ustedes, decirles quiénes somos, qué leemos y cómo llegamos a la lectura. ¿Quién comienza? ¿Tú o yo? Pues mira, si quieres comienzo yo. La verdad es que sí, efectivamente nosotros tenemos esta inquietud de poder compartir con la mayor cantidad de personas posible que gusten de darnos su tiempo un ratito para poder escuchar nuestras conversaciones sobre el tema de la literatura. Nosotros nos encanta leer. Afortunadamente las redes sociales nos permitieron poder establecer un contacto, ya que pues evidentemente ni siquiera estamos dentro de la misma ciudad, pero pues nos topamos y fue una casualidad bastante grata, ¿no? Entonces decidimos iniciar este proyecto porque también creemos que es importante la divulgación de todo este tema, y más ahora que estamos viviendo en un mundo en donde poco a poco las cosas van migrando de gustos. Hay más personas enfocadas 100% en su celular, y no porque sea malo, sino porque pues probablemente no estén haciendo el ejercicio de poder imaginar más, es decir, se está convirtiendo esto en algo muy monótono. Entonces yo creo que el poder divulgar, puede ser que alguien allá afuera esté esperando que le digan o le hablen sobre un libro para que pueda empezar a hacer su carrera como lector, ¿no? Entonces ese es el porqué. Y como bien decía el buen Isaac, no son nuestros nombres reales. Evidentemente yo no me llamo Al-Hazred, y la verdad es que tampoco me gustaría hacerlo en la realidad, porque es un personaje que creó mi escritor favorito, que se llama H.P. Lovecraft, ¿no? Howard Phillips Lovecraft. El árabe loco, la persona que fue a Damasco y se internó en oscuros lugares para poder encontrar verdades que no todos estamos listos para poder saber, y escribió el infame Necronomicon, ¿no? Que terminó, según algunos biógrafos, destruido en pedazos por una masa invisible en medio de una multitud de gente, ¿no? Entonces ese es el porqué. Estamos esperando una reedición del mismo, sí. pero pues no nos ha llegado. No nos ha llegado, ya la pedí a la librería Weird Tales, pero pues no, ni siquiera me contestan mis correos, así que no sé por qué. ¿No? Por ahí lo andan pidiendo en PDF también de repente, nos falta el sí. grupo de Facebook en donde lo andan pidiendo en PDF. La verdad es que tengo que decirlo, muy recientemente me topé con una persona que pedía una recomendación de Lovecraft. ¿Lo recuerdas, queridísimo Isaac?
Y una le puso que pues estaba en búsqueda del Necronomicon, que yo le había encantado, que era algo muy bueno, y que pero que no lo encontraba, que no sabía por qué, ¿no? Y pues amablemente le dije que pues eso no iba a pasar jamás, ¿no? Pero bueno. Y justo por eso es que me pongo al Hasrat, porque creo que es un nombre muy icónico. Creo que dentro de la literatura ha hecho algo que es algo muy poco común, que es justamente esto, ¿no? Transportar un personaje de la ficción a la realidad, al grado de que gente como esta persona pues esté buscando de manera activa un Necronomicon real. Y eso a mí en particular me gustó mucho, por eso es que decidí nombrarme o rebautizarme como Alhazred. Y después está Wilhelm. Wilhelm es el segundo apellido de mi filósofo favorito, es Nietzsche. Y yo creo fehacientemente en la teoría de Nietzsche, ¿no? Me encanta la forma en la que escribe, soy un fiel seguidor del superhombre. Y es mi otra forma de homenajear a esta otra literatura que me gusta, que es la filosofía, y que entre ellos pues está encabezada por Nietzsche y los autores que me gustan. Y finalmente Valdemar, ¿no? Valdemar, muchos me han dicho que si lo hago porque me gusta la editorial Valdemar. De hecho soy un coleccionista de Valdemar, colecciono lo más que se pueda de ellos. Yo creo que son una gran editorial, que han hecho un gran trabajo, que han rescatado muchísimos autores que han quedado en el olvido. Incluso hay muchos autores que solamente a través de ellos han llegado a la lengua española. Sonaste mucho a meme. Sonaste a... O sea, tipo, es porque soy negro, ¿verdad? Es porque soy negro, ¿verdad? Me escogí Valdemar, no porque coleccione sus libros, o sea, sí colecciono sus libros, pero no por eso escogí Valdemar. Exacto, muy parecida a este chiste malísimo de Will Smith en Hombres de Negro 3, ¿no? O sea, sí me lo robé, pero no es porque soy negro. No es porque sea negro, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, no es por eso, no es por la editorial, es porque hay un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El extraño caso del señor Valdemar, que habla sobre dos cosas que a mí me gustan mucho, que es el tema de la hipnosis y el tema de qué pasaría si hipnotizamos a un moribundo y este moribundo nos empieza a narrar cómo es el otro mundo mientras va pasando hacia allá, ¿no? Entonces es un cuento, la verdad, que para mí cuando lo leí se me hizo súper interesante. Nunca en mi vida, al menos en toda mi bagaje, he leído un cuento que tenga todas esas intenciones dentro. Evidentemente hay muchos cuentos que hacen alusión a este cuento, hay muchos otros autores que han retomado partes de él y de la obra en general de Poe, pero yo creo que ese fue, no sé si fue el primero, pero para mí fue la primera vez que yo me topé con esta mezcla entre los primeros pasos de la ciencia mezclada con el ocultismo en esas épocas. Y la muerte como tal, ¿no? Aparte, yo creo que Poe, pues, para cualquier persona, para todos los amantes del terror, Poe es un referente que tenemos que leer. Por eso es que decidí ponerme ese nuevo nombre, ¿no? Por mis tres autores favoritos, Lovecraft, Nietzsche y Poe. Ese sería el porqué. Y, pues no sé, también la intención de este primer episodio es que conozcan un poquito de cómo es que llegamos nosotros a adentrarnos en este mágico, cómico y musical mundo de la literatura. No sé si quieras comentarnos algo acerca de eso, muchísimo Isaac. Y también, por supuesto, ¿por qué Isaac Bradbury? Bueno, ¿por qué Isaac Bradbury? Primero, sí, contestar esa pregunta. Mira, en realidad, lo mío fue como que más arrebatado. No me la pensé mucho. Quizá no tengo el mismo bagaje que algún otro lector más experimentado, porque llevo poco tiempo en la lectura, pero empezándome a adentrarme, entré por la ciencia ficción. Me aficioné muchísimo a la ciencia ficción de repente, y las primeras cosas que leí de Isaac Asimov me encantaron. O sea, quedé fascinado con las descripciones que hacía. Sobre todo me llama mucho la atención cómo humaniza a los robots, a tal punto en el que te duele lo que le pase a un montón de cables. A veces sientes que no merece ser destruido cierto robot en las cosas que lees sobre él, y entonces me llamó mucho la atención eso. Pues sí me dejó con mucho que pensar,
al respecto de nuestro futuro y de lo que nos viene como humanidad. Entonces dije sí, ¿por qué no? Isaac sería un buen nombre. Y Bradbury, por otro escritor que también es muy conocido por sus obras de ciencia ficción, aunque escribió un poco de todo. También escribía terror y cosas así, entonces, pero Crónicas Marcianas de Bradbury fue como que un abrir de ojos de qué estamos haciendo nosotros como humanidad con lo que hay a nuestro alrededor. Bueno, para mí, esa fue lo que me dejó la lectura de ese libro, en donde quizá si alguien no lo ha leído, si él lo ha leído se va a acordar. En esta historia los humanos colonizan Marte y entonces empiezan a tener hogares, a tener una vida pues lo más cotidiana, lo más cercano a lo que tenemos aquí. Allá en aquel planeta pues se da cuenta uno de qué pasa con tu humanidad y cuando puedes comenzar a perderla según determinadas circunstancias, al grado en el que al final del libro, y es algo que a mí me sigue impactando, terminan sin saber en dónde están los marcianos, los nativos de la Tierra, y viene un padre y ve a su hijo y le dice, mira en ese charco de agua, pues ahí están los marcianos, y era su reflejo, era el reflejo de ellos, pues ellos eran los marcianos ahora. Y bueno, ese cuento me dejó como que, es un compendio de cuentos, pero me dejaron bastante pensativo. Y bueno, cuando me tocó escoger un nombre, pues dije, sí, ¿por qué no? Estos dos hombres me ha gustado mucho lo que escriben, entonces voy a tomar ese seudónimo. Entonces, pues yo soy Isaac Bradbury desde allí, hace algunos años de eso. Y pues sí, también yo leo un poco de ciencia ficción. Leo también bastantito de novela negra, novela policíaca. Claro que, como dice Al-Hazred, Edgar Allan Poe es un referente en cuanto al terror, pero también sobre la novela policíaca, y es innegable la repercusión que ha tenido en escritores. Después de él, pues casi todo te lleva a regresar a él. Entonces Edgar Allan Poe también es un escritor que me gusta mucho, pero desafortunadamente no puedo decir que sea mi escritor favorito. Tampoco puedo decir que Bradbury o Asimov sean mis escritores favoritos. Creo que aún estoy debatiendo entre ese puesto. Pero bueno, a lo mejor dirán ustedes, bueno, ya me dijiste por qué escogiste ese nombre, por qué decidieron llamarse así cada uno de ustedes. Quizá alguno de ustedes también ha escogido por ahí algún nickname literario. Y pues ya saben cuáles son nuestras razones. Pero algo que nos gustaría platicar en este capítulo, que es por ser el primero, es cómo llegamos cada uno de nosotros a esto de la lectura. Y por qué, por ejemplo, yo les digo que no tengo tanto bagaje como estoy seguro que el bagaje que tiene mi amigo Al-Hazred, porque pues tenemos historias pues muy diferentes, y a lo mejor alguno de ustedes ha pasado por cosas similares que nosotros. Entonces les vamos a contar en este capítulo cómo demonios terminamos siendo lectores. ¿Quieres empezar tú? Sí, claro, gracias. Pues yo creo que empecé de una manera bastante común, por así decirlo. Evidentemente yo era un niño cuando sucedió, tendría aproximadamente unos 9 años, 10 años, cuando mucho. Y mi abuela, que ya falleció, me regaló un cofrecito de 5 libros con los cuentos de los hermanos Grimm, que era pues como un referente de los cuentos para niños, ¿no? En ese momento yo encantado empecé a leer. Aparte tengo que decir algo que quizás también es importante. Para esa época, en los 80s, y a mí en particular nunca me atrajo mucho el tema de la televisión. Yo de hecho veo muy poquita televisión, veo muy poquito programas o series, salvo algunas que de verdad me gustan mucho, y pues no era una persona que se pudiera decir estaba todo el tiempo metida en la televisión. Entonces yo alguna vez le manifesté a mi abuela que, oye, pues ella tenía de hecho muchas revistas, leía muchas revistas sobre
cocina y ese tipo de cosas. Y siempre le pedía que si me las prestaba, ¿no? Para poder leerlas. Al final de cuentas, pues yo terminaba sabiendo hacer pollo a la vizcaína, pero, pero pues nada más allá de eso, ¿no? Entonces yo creo que ella notó esa predisposición que tenía para leer, y pues un día llegó y me regaló este cofrecito, ¿no? Entonces yo empecé a leer. El primer cuento que leí, cada libro es un cuento en particular, son cuentos súper cortitos. Yo leí un cuento que se llama El Príncipe Rana, ¿no? Que es el clásico de la princesa, donde besa a la rana y al final se transforma en un príncipe. Acabé con estos libros y después, pasando por un puestecito de libros en la calle, había uno que me llamó mucho la atención, que era un libro que resumía la historia moderna de México. Traía en la portada, me acuerdo muy bien, de hecho, de estos libros solamente conservo los 5 libros que tenía de los hermanos Grimm. Los otros sí, aún los tengo por acá. Qué bien. En algún momento, si es posible, podremos por ahí colgar una foto de nuestras ediciones y ya les mostraré cómo son. Uh-huh. Pero los demás, ya la verdad es que muy poquitos los conservo, ¿no? Pero en particular este ya no lo tengo. Pero me acuerdo mucho que en la portada estaba ahí el señor Lázaro Cárdenas del Río, ¿no? El presidente Lázaro Cárdenas del Río. Y justamente el libro abría con este tema de la expropiación del petróleo, ¿no? Entonces empecé a leerlo, me gustó bastante, y ahí fue donde empecé también a descubrir que me interesaba mucho el poder conocer aspectos sobre los lugares, sobre las cosas, y en particular el lugar, las cosas donde sucedieron. Entonces a partir de ahí empezó como encaminarme hacia dónde iba yo a tomar el rumbo de la lectura. Todos estos libros evidentemente me los compraron. Yo en ese momento pues no tenía dinero para poder adquirir mis propios libros. Entonces eran libros muy infrecuentes. O sea, yo podía tomar un libro y de hecho yo releía los libros porque se me acababan. Yo tenía en ese momento quizás una colección de 8, 9 libros, quizás, como mucho. Y los releía porque acababa uno y... Estabas como la princesa del cuento de... ¿cómo se llama? Enredados, creo se llama. Es otra vez el cuento de Rapunzel. Donde canta ella encerrada en la torre. Los libros releeré. Bueno. Sí, no tiene nada más que hacer, entonces, y solo tiene como 5 o 6 libros y se pone a releer. Bueno, pues entonces yo soy esa princesa con barba, pero soy esa princesa, ¿no? Entonces, en ese momento de mi vida releí mucho los libros, lo cual evidentemente me ayudó a entender otra cosa importante, que hay veces que un libro puede ser leído más de una vez y no por eso va a ser una cosa aburrida. Puedes encontrar cosas que no viste antes, que conforme vas avanzando en tu vida le van tomando un sentido diferente e incluso entiendes cosas distintas y lo ves de una forma diferente. Esa es otra cosa muy importante de la literatura, ¿no? Que los libros tienen significados distintos, las palabras cambian su connotación de acuerdo a tu propia experiencia. Entonces, a partir de ahí yo me integré a todo este mundo de la literatura. Como les decía, me gusta mucho el tema de los lugares, me encanta a mí ese tema, la historia, la arqueología son de mis pasiones. No la practico, evidentemente, me hubiera gustado en su momento, pero bueno, pues no lo hice. Pero me gusta mucho el saber sobre un lugar en particular, sobre por qué se llama así, por qué tiene esas características. Y descubrí un tipo de literatura a los 12 años, que es la literatura que hoy es la que más leo, es el terror, ¿no? Y en el terror abunda mucho ese tema, de lugares malditos, castillos encantados, tierras baldías que están marcadas por un espectro, lugares fuera de nuestra dimensión, que están en otras dimensiones, que tenemos muchos escenarios diferentes y que aparte hay un trasfondo, y ese es lo que a mí me gusta mucho de esa parte, ¿no? El trasfondo de qué pasó en ese lugar, por qué ese lugar es así. Entonces, hay veces incluso que el escritor pues te deja en ascuas y eso también te ayuda mucho a probar, a imaginar, ¿no? A que tú mismo le des una historia a ese lugar, ¿no?
dependiendo de lo que hayas leído en el libro, lo puedes decir, quizás pasó esto, o pasó aquello, quizás una guerra, quizás, no sé, una maldición, quizás una invocación. Hay una infinidad de posibilidades. Entonces, yo me hice amante de los libros, de la literatura, de la lectura, a través de estos libros. Así fue como llegué a esta parte. Y pues empecé en medida de lo posible a poder adquirir mi propio dinero. Trabajé algún tiempo en centros comerciales, como cerillo, para poder tener mi dinero. Y juntaba durante mucho tiempo, porque desafortunadamente, por lo menos acá donde vivimos nosotros, la gente lee muy poco y los libros son muy caros. Entonces sí, tienes que juntar bastante. Yo me acuerdo que la primera vez que me compré un libro en pasta dura fue cuando tenía como 19 años, y fue porque junté dinero de mi trabajo y aparte de lo que me dieron de cumpleaños, ¿no? Entonces fue el primer libro en pasta dura, que fue un libro de Tom Clancy que tengo por aquí, que se llama Actos de Guerra, y lo compré porque en ese momento yo estaba súper y sigo de hecho súper metido en el tema de la Segunda Guerra Mundial. Me encanta, ese es y va a sonar feo lo que voy a decir, pero la verdad es mi guerra favorita. Y estaba buscando autores que escribieran al respecto, y Tom Clancy es uno de ellos, ¿no? Entonces fue mi primer libro en pasta dura, pero pues esa es la historia de cómo el bueno del árabe loco llegó a este mundo fascinante de los libros. No sé, te toca, mi queridísimo Isaac, ¿cómo es que descubriste esto? Claro, entonces ya desde ahí, entonces tú desde los 12 años ya quedaste enganchado y ya no Definitivamente sí, ya fue algo que me quedó para siempre, y que yo creo que una persona que una vez que se engancha con ese tema, yo creo que muy difícilmente lo va a dejar, ¿no? Porque se vuelve prácticamente una necesidad. Es como una forma de poder abrirte al mundo sin salir de tu habitación, ¿no? Yo sí he dicho y lo seguiré diciendo, que para mí las máquinas del tiempo son totalmente reales, ¿no? Y se llaman libros, porque sí, evidentemente no solamente te vas a una historia, aunque sea ficción, te vas a un lugar, te vas a costumbres, te vas a personas, incluso a lugares fuera de este mundo. Entonces, en otras épocas, en otras formas de ver la vida, y todo eso pues evidentemente es algo que difícilmente te vas a poder encontrar en cualquier otro lugar, ¿no? Incluso el cine, por supuesto. Sí, no te lo da el cine, pero no te lo da. Exacto. Igual el cine. Lo puedo constatar porque, bueno, ahora ya hablando un poquito más de mí, pues durante gran parte de mi vida, pues yo no fui un lector. No solía leer, pero sí veía muchas películas. E incluso hubo un periodo de tiempo en el que fui nini, que para quien quizá no entiende ese término, es pues alguien que ni estudia ni trabaja. Y durante ese tiempo que fui nini, por semana todavía se rentaban las películas. Los videocentros. No existían los... Exactamente, sí, yo tenía que ir a un videocentro a rentar, no me tocaron cassettes, pero rentaba DVDs, y me rentaba unos 5 DVDs por semana, y rentar 5 DVDs era rentar 5 DVDs, o sea, y yo tenía esa inquietud de ver historias, me gustaba consumir esas historias y buscaba temas muy específicos. Yo creo que el primer acercamiento, pero no fui muy consciente de eso que siempre tuve, sí fue en mi casa, pero no de la misma manera que tú, porque yo sí tenía acceso a algunos libros, pero eran más como que revistas misceláneas, revistas como tú dices, que tenían, no sé, esta revista que se llamaba Selecciones. De Radio Daggett, sí, ¿no? Exactamente, esa revista teníamos suscripción cuando yo era pequeño, yo estaba en la primaria, entonces me gustaba mucho leer esos temas. Leía quizá otras revistas con temas más religiosos, porque yo crecí en el seno de una familia muy religiosa. Entonces pues leía la Biblia, siempre la he estudiado y así, pero era a lo que se limitaban mis lecturas. Entonces no leía, por decirlo así, por diversión o por distracción. Era más un tema de pues aprender
algo pues que te sea útil. En el caso de las lecturas bíblicas, pues era aprender valores y cosas así, que eran parte de la crianza. Entonces no los cuento como lecturas, porque pues para empezar pues no eran como que más por el placer de leer, sino con el fin de aprender algo. Y pues si tomáramos eso en cuenta, pues todos los libros que leímos en la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, tendríamos que contarlos como libros leídos, y yo tampoco los cuento. Quizá algunos de ustedes sí contarán. Yo, por ejemplo, el primer cuento que me acuerdo que leí y que me dejó esa cosquillita de querer leer más, fue un resumen de una historia que se llama El fantasma de Canterville. ¿Oscar Wilde? Exactamente, en un libro de lecturas de primaria. A mí me dejó impactado cómo esta chica se terminó enamorando del fantasma. Y yo decía, o sea, ¿cómo? Se supone que los fantasmas dan miedo y la familia no le tenía miedo, eran unos irrespetuosos con el pobre fantasma. Y entonces yo dije, a mí la verdad ese cuento me daba mucha risa. Quizá porque en aquel momento pues estaba leyendo como que una adaptación infantil. Pero ese fue la primera lectura de la que yo me acuerdo, que me dejó como una huella. Cuando entré a secundaria, leí por obligación un libro que volvió a... como que regó esa semillita que estaba. Se llama El fabuloso mundo de las letras, de Jordi Sierra y Fabra. Y ese libro es una oda a los lectores. Es una oda al lector. Es una historia de fantasía de un niño que pues le encargan una tarea y tiene que ir a la biblioteca. Entonces va a la biblioteca a leer un libro porque le encargaron leer un libro. Y la de la biblioteca lo guía hacia donde están los libros, lo deja solo y él abre un libro que de pronto lo transporta al fabuloso mundo de las letras, en donde aprende varias cosas. Es un libro muy de tinte infantil juvenil. Pues yo estaba en primero de secundaria, tenía alrededor de unos 14 años. Entonces creo que todavía estaba a tiempo de leer ese tipo de cosas. Digo, siempre se está a tiempo de leer literatura infantil, la verdad. La disfruto mucho. Es muy buena, la verdad. Siempre. Sí. Pero creo que es bueno leer literatura infantil cuando eres un niño, porque es una manera fácil de ayudarte a entrar en el mundo de la lectura. Cuando eres un adulto la disfrutas de una manera más como desde el punto de la añoranza, quizá, que me he dado cuenta de eso ahora que releí el libro otra vez. Tenía unos 12 años que no lo leía y lo volví a leer y me gustó mucho. Entonces fue el libro que leí en secundaria, y algunos cuentos quizá para algunas actividades. Nos regalaron por ahí, el gobierno hizo una campaña y regaló El Periquillo Sarmiento. Ese libro lo odié ese libro con toda mi alma porque no me gustó la historia. Es la historia de un joven que pues es un bueno para nada, pero de chiripa las cosas le salen bien todo el tiempo. Hasta que de repente ya no. Entonces, pues sí era como más aleccionador el cuento, entonces no me gustó. Entonces ahí como que fue, esa era toda mi experiencia. Cuando entré a la preparatoria, solía estar mucho en la biblioteca. Yo sí soy mucho de ver televisión, de ver series, de ver películas. Pero cuando entré a preparatoria era necesario que yo, como no tenía computadora, me quedara en biblioteca para usar la computadora. Entonces lo que yo esperaba a que alguien desocupara una computadora para poderla usar yo, pues dije, pues si aquí hay libros, ¿por qué no veo alguno? Y leí, se llama Oscuridad Blanca, de Geraldine algo, a ver, aquí lo tengo. McGraw-Hill, algo así. Se llama Oscuridad Blanca, editado por Fondo de Cultura Económica, aquí en México. Bueno, ese libro, o sea, lo tengo ahorita porque yo lo leí en preparatoria y no me atreví a robármelo, pero tenía muchas ganas de hacerlo. Me gustó mucho esa aventura y creo que ya ese fue el libro que dijo, sí, yo voy a leer. De allí yo dije, sí, voy a leer. Pero yo ya tenía cerca de los 18 años para ese entonces. Pero yo dije, sí, voy a leer,
pero la forma que yo tenía de leer era pues en PDF. Yo no leía en físico porque pues no tenía dinero para los libros, una cosa muy común como lo comentabas tú, porque los libros son muy caros. Entonces, además, mis papás, de nuevo, como ellos veían nada más la practicidad de leer algo, ellos veían, por ejemplo, la practicidad de comprar la revista Estas Elecciones, porque pues traía consejos sobre remedios caseros, traía alguna información sobre enfermedades o cosas así, el cuidado personal, y por eso la compraban. Lo dejaron de hacer pues cuando ya no alcanzaba para comprarla, pero nos quedamos con un libro que se llama 1001 Remedios Caseros, que venía gratis con la suscripción. Eso sí lo hicimos. Entonces, bueno, total, como yo leía un poco en PDF, tuve por ahí una experiencia con unos libros de autoayuda que me cayó muy gordo. Un maestro, yo no quise desfilar, y el maestro quiso que yo leyera 5 libros en un mes para justificar mi falta al desfile. Y pues ahí me di cuenta que podía leer bastantito. Me leí los 5 libros en ese mes y le entregué el resumen que quería. Y de ahí dije, yo sí puedo leer. Desafortunadamente me deja esta musa que me dejaba leer, o que me llamaba la atención, que me llamaba mi atención hacia la lectura, me dejó hasta que salí de la universidad. Quizá en la universidad leí muy poco cuando estaba en la universidad, pero un día, cuando yo tenía quizá 1 o 2 meses de entrar a mi primer trabajo formal, pasaba yo por una tienda comercial, y en la sección de libros vi que pues ahí estaban todos, ¿no? Que yo traía dinero en la bolsa para comprármelos. Y dije, o sea, yo puedo agarrar cualquier libro que quiera y llevármelo, ¿por qué no escojo uno? Y escogí un libro, y ya ese fue el primer libro que entró a mi biblioteca. Y de ahí en adelante yo tenía unos 22, 23 años quizá. Y desde ese entonces yo empecé a leer. Entonces es cuando yo digo, ya leo desde los 22, 23 años. Por eso no tengo quizá tanto bagaje como otras personas, como tú, para nada. Pero sí me gustan temas muy específicos. Por ejemplo, ese libro que yo compré es El psicoanalista de John Katzenbach. Entonces conocí la novela policíaca por ese libro. No me clavé allí. Después dije, pues, ¿qué películas veo? Me gustaban mucho las películas de ciencia ficción, y me enteré que Isaac Asimov había escrito un cuento en el que se basa la película de Yo Robot. Me leí Yo Robot y me encantó. Está muchísimo mejor que la película. La película se basa en un par de historias de todo ese libro. Entonces, y ni siquiera es un libro muy grande. Digo, yo creo que lo hubieran podido adaptar bien, porque no es un libro ni de 200 páginas. Entonces, me gustó, y de ahí empecé a leer mucho ciencia ficción. También me decanto por la novela negra y la novela policíaca, y un poquito de fantasía últimamente. Claro que he leído, como un gusto culposo, a novelas juveniles, porque me leí Divergente, me leí Los Juegos del Hambre, y yo ahorita me está viendo con cara de decepción al Hasred. Pero tengo que decirlo, porque es un gusto culposo que tengo. Sí me leo de vez en cuando, aunque reconozco la baja calidad de las historias. Por eso digo que es un gusto culposo. Entonces, pero sí, así es como yo fui creciendo como lector. Y ahorita, pues no digo que soy el gran lector, pero sí puedo hablar un poco más sobre el tema. Desafortunadamente para mí, y es por eso que agradezco las redes sociales, pues no hay nadie a mi alrededor que sea por lo menos tan lector como yo lo era hace 2 años o hace 1 año, pues menos como yo lo soy ahorita. Pero por las redes sociales me encontré a muchas personas como al Hasred, que me han ayudado también a conocer más escritores, a conocer libros que no me había planteado leer. También tengo otros amigos que ojalá y se animen a visitarnos por acá. Me han regalado algunos libros, y pues las redes sociales hacen esto de unir a personas únicas y diferentes como nosotros. Únicas y detergentes se llaman en los memes. Detergentes, claro.
Eh, no, pues es que las redes sociales nos han hecho este favor, porque en la sociedad en la que vivimos no se aprecia mucho a un lector, y cuando dices que eres lector, pues como que les llama la atención decir, ¿y este por qué? O sea, si leer es muy aburrido. Yo creo que Y sí, surge... yo creo que eso es uno Ajá. de los clichés de la lectura, ¿no? Y la verdad es que digo, tomando en cuenta, yo no creo que hayas empezado tarde, mi queridísimo Isaac. La verdad es que yo creo que nunca es tarde para iniciar con esto. Tampoco es necesario que tengas un bagaje infinito en los libros, porque la realidad de las cosas es que nunca vas a terminar de leer. O sea, no importa si has leído No, un libro o si has leído 10.000 libros, nunca vas a acabar de leer. O sea, hay una cantidad eh, in- incalculable, yo creo que hasta ahora, de libros escritos de muchos y diversos temas, algunos buenos, algunos malos, algunos pésimos, pero es imposible que tú dejes de leer, ¿no? El bagaje, en realidad, lo único que hace, para mí existen dos tipos de formas de verla a un libro, ¿no? Está la literatura, que tengo que decirlo con todas sus letras, es entretenimiento, tal cual, es una forma de entretenerte. ujú, Sí, hay literatura de mucha calidad que no nada más te entretiene, también te enseña cosas, pero en su mayoría tú lees una novela porque te quieres entretener, es como una forma de distracción, pero a la vez también es un arte, es una de las artes, de las 7 bellas artes que existen en este mundo, por la forma en la que expresa una idea, ¿no? La, una particularidad importante de la literatura es esa, que quiere transmitir un mensaje, que quiere llegar a un objetivo, y aún siendo ficción y aún siendo entretenimiento, te trata de dar una lección que se ajuste a tus sentimientos, a tu vida, a tu percepción, que tú le entiendas, como cuando ves un cuadro, como cuando ves una construcción de algún gótica, o algo en la construcción renacentista, o cualquier otro tipo de expresión de arte, teatro, música, etcétera, te hace sentir algo. Y eso es algo muy importante, porque independientemente de que sea un entretenimiento, es un entretenimiento con un grado que no se va a encontrar en ninguna otra parte, ¿no? O sea, tiene unos estándares bien importantes. Cada autor que escribe y que se ha vuelto un clásico ha tenido esta, pues, digamos, particularidad de hacerlo con una forma que mueva sentimientos en una persona, que incluso le cambie la vida a una persona. Entonces, yo creo que este cliché de que la lectura es aburrida tiene más bien que ver con el esfuerzo que representa leer hoy en nuestros días, ¿no? Porque pues si hablamos del siglo XIX, pues evidentemente los libros eran algo totalmente común, eran el eran el entretenimiento. entretenimiento, Eran así el es, entretenimiento, exactamente. Lo que ocurre con nosotros es que tenemos ya tantas maneras de entretenernos tan diferentes que pues elegimos la que implique menos esfuerzo. exactamente, Evidentemente implica, tú te puedes leer un libro, el que quieras, vamos a nombrar uno de mis gustos culposos, te puedes ver Divergente, y te va a tomar 1 hora y media ver la película, pero te va a tomar una semana leer el libro. exactamente. Porque es un tochote como de 600 páginas. Entonces, ¿qué dice la persona? Pues mejor me veo la película. Pero te pierdes de mucho. Te pierdes de mucho. Bueno, no por Divergente. No, no es que te pierdas de mucho por no leer Divergente. Te pierdes de mucho por no leer el libro en lugar de ver la película. Te pierdes mucho porque no comprendes la forma en la que transmite los sentimientos el escritor, hablando ya de esta literatura de calidad que te lleva o te transporta a otros sitios, que te enseña quizá, pues porque los libros sí te enseñan, siempre han sido más vistos como fuente de educación. Yo los libros, por eso los libros que son para educar no los cuento, porque no son Exacto. para entretener. Pero hay una manera, hay un género muy bonito que se llama ficción histórica, por ejemplo, que te enseña historia, pero que te lleva de la mano con una historia sorprendente, muy atrapante, y que al mismo tiempo pues no te das cuenta, estás disfrutando de una intriga, de pues quizá un amor imposible, una historia que te llama la atención, pero al mismo tiempo estás aprendiendo sobre historia. Quizá cuando hablamos de ciencia ficción, yo soy un fiel creyente de que la ciencia ficción
y la fantasía son reflejos del subconsciente de la sociedad, pero desde un punto de vista más filosófico, porque te demuestran cuáles son los miedos de la sociedad en la que fue escrito esa novela. Entonces todo eso lo aprendes si le prestas atención al libro, pero no lo aprendes quizás si ves la película o ves la serie. Es muy raro que puedas aprender todo eso. Por eso yo sí creo que es completamente entretenimiento, pero es entretenimiento que vale más la pena porque te ayuda a conectar engranes o enchufes en tu cabeza que de otra manera no los tendrías. Definitivamente, sí, claro. Entonces, y algo también importante de decir es que esta forma de entretenerse, como te decía, el arte siempre se va a caracterizar, una por ser bello y otra por tener un mensaje que dar, ¿no? Entonces, no solo se trata de poder pasar unas horas, unos días, unas semanas haciendo algo que te gusta, ¿no? Sino que también te ayuda a entender mejor incluso tu propia vida, ¿no? A mí hay muchos libros de los que están aquí en mi biblioteca y otros que leí que no los tengo yo, porque quizás también los leí cuando estaba en mi época de estudiante en alguna biblioteca pública por ahí, que me dejaron frases, citas, capítulos incluso enteros, que yo podía decir, bueno, es que esto aplicaría perfecto para mi vida, ¿no? Y entonces ves el mundo de una forma diferente después de leer un libro. Incluso hasta podría atreverme a decir que estás tomando experiencias de una persona, estás agarrando a una persona y le estás sacando esa sabiduría que tiene a través de su libro y la puedes aplicar a tu vida, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo vale muchísimo la pena y son cosas de las que pues... ¿Sabes dónde me di cuenta? ¿Sabes dónde me di cuenta de ese punto que estás diciendo? En mis primeras lecturas, te digo que leía a Isaac Asimov, leyendo el primer libro de la trilogía Fundación. Están en una batalla en el espacio. Pues, te digo, estas tipo Star Wars. Entonces el capitán de la nave está desesperado porque los van a derrotar y no sabe qué hacer y toda la tripulación está pidiéndole una respuesta, que contraataque, que haga algo, y entonces él dice, no voy a hacer nada porque tengo que reaccionar con disciplina ante esta situación y necesito las órdenes y bla bla bla. Entonces le dice un miembro de la tripulación, le dice, general, no es tiempo para tener disciplina, nos vamos a morir. Y entonces el capitán de la nave le dice, la disciplina, si no la mantienes hasta el punto en el que mueres, no te sirve de nada. Y yo dije, puta, sí es cierto. O sea, ¿de qué te sirve claudicar en tu esfuerzo de ser una persona disciplinada si al primer tropiezo o incluso ante eso, pues ya lo vas a dejar de ser? Si eres una persona disciplinada, pues lo eres y ya. Otra cosa que leí, pero no recuerdo en dónde la leí, fue en un libro, es que tú tienes una convicción, ¿cómo decía? Es que esta frase la tengo más vaga porque no recuerdo de dónde la leí. Pero decía que si una convicción la dejabas para evitar morir, entonces esa convicción no valía la pena, tampoco. Entonces, él no iba a tener ninguna convicción por la que no valiera la pena morir. Y creo que también es una filosofía que aplico en mi vida cotidiana, en donde pues, si yo no estoy convencido de que por eso vale la pena morir, pues no lo voy a creer. O sea, entonces, son cosas que yo he visto, que he leído. Quizá, te digo, esta última frase no recuerdo dónde la leí, y me duele porque la he seguido buscando, pero fue de alguna de las lecturas de preparatoria, de eso sí me acuerdo. Y pues total, estas cosas le dejan a uno una huella que al final lo forman como persona. Exactamente, y que definitivamente de alguna manera estás absorbiendo de alguien más, ¿no? Y eso es algo que la literatura, la que está bien hecha, por supuesto, es la que te deja estas enseñanzas. Esta forma de que a través de un medio de entretenimiento que está hecho a través de la disciplina del arte, hablando de disciplina, te va a dejar un granito de arena en tu vida que te puede ir construyendo poco a poco.
incluso tu personalidad, tu forma de pensar, tu forma de ver el mundo. Porque puede que estés incluso de acuerdo. Les platicaba al principio de mi nombre. Cuando yo leí la primera vez a Nietzsche, fue cuando dije, bueno, es que este tipo habla mucho de cómo yo veo el mundo, ¿no? De cómo yo veo las cosas, de cuáles son las motivaciones que a mí me están llenando todo el tiempo, ¿no? Y en lo mismo pasa con la literatura, ¿no? Hay autores que toman situaciones ficticias, las meten en un libro para poder dar un mensaje, entretenerte, y pasa esto, ¿no? Que de repente te topas con citas. Y justo ahorita estaba acordándome de este librito de Björn Jørgensen, que es un libro que a mí en particular me gustó bastante, porque son un par de cuentos, largos sobre la vida en el campo de Noruega del siglo XIX, ¿no? Y hay aquí una frase que a mí me dejó quizás impactado, porque le sucede a un joven, pues digamos, saliendo de su etapa de niñez y entrando a la adolescencia, cuando se enamora de una persona, ¿no? Y dice así, se las voy a leer. Hans, te diré que yo estaba antes siempre alegre, pero no quería a nadie verdaderamente. Pero desde que queremos a alguien, se acaba la felicidad. Entonces, es una forma de decir esta transición de niño a joven, donde duele perder eso, porque empiezas a tomar cosas en la vida que quieres. En este caso, a una persona, ¿no? A una niña que se llama Marit. Y la quiere tanto que su felicidad ya no es de él, ya depende de alguien más. Y esto es algo bien importante que desde mi punto de vista aplica para la vida misma en sí, mi vida misma en sí. Cuando tú quieres algo, quieres a alguien, ese alguien o ese algo se convierte en algo crucial, valga la redundancia de los algos que hice ahora. Es algo necesario en tu vida. Y entonces la felicidad ya no es solamente de ti, ¿no? Se traslada hacia diferentes partes. Es como dividirte en diferentes pedacitos de ti mismo y poner esos pedacitos en otras cosas o en otras personas. Ese es el tipo de cosas que te puedes topar dentro de los libros y que en tu vida te van marcando. Vas avanzando, vas leyendo, y cuando relees este tipo de cosas vas a tener nuevas experiencias con lo mismo, ¿no? Y justamente yo creo que este es el objetivo principal de nuestro podcast, el poder transmitir no solamente el hablarles de un objeto que se llama libro, que fue escrito por X persona y que tiene esta o aquella característica, sino más bien de la experiencia que como lectores, tanto Isaac como un servidor, hemos tenido a través de este mundo de la lectura, y cómo es que llegamos aquí. Sobre los libros que leemos, quizá alguna reseña, platicando un poco sobre la historia, pero también hablando más sobre el trasfondo o lo que vemos rescatable a nivel la experiencia que tuvimos al leer cada libro. Exacto. Esa experiencia que nos da leerlo. A veces la experiencia no trasciende más allá del, pues estuvo entretenido. Es como cuando ves una película y pues la película no te pareció mala, pero tampoco te pareció pues demasiado buena, pues dices, está palomera. A veces hay libros que están palomeros. Creo que para entonces ya pues ya establecimos el punto, ¿no? Uh-huh. Establecimos quiénes somos, hablamos de nosotros como lectores y de por qué apreciamos la lectura en general. Y creo que pues llegamos al final de este primer episodio. Me gustaría, ¿verdad?, que pues nos siguieran en nuestras redes sociales. Al finalizar se dicen cuáles y cuáles son en la cortinilla del ending. Pero pues personalmente me gustaría agradecerles por escucharnos. Esperamos
seguir con este proyecto que vamos empezando, pero aceptamos algunas sugerencias en las redes sociales. Contáctense. Si quieren platicarnos su experiencia también, ¿por qué no? Podemos dar un espacio y pues platíquenos cómo llegaron a la lectura, cómo llegaron quizá a ser los lectores que son ahora y qué lectores les gustaría ser en el futuro. Tampoco nos cerramos, ¿verdad? A las sugerencias. Si quieren ver algo, si hay algo que les gustaría ver en este podcast, pues díganos. Y si se puede, sí, por supuesto, digo. ¿Tienes algo que decir? Definitivamente también pues agradecer el tiempo que le dediquen a este podcast, a escuchar las cosas que tenemos que decir. Y que también igual, pues si es posible enriquecernos con sus propias experiencias de libros o de autores, son totalmente bienvenidas. Y pues nos encantaría escucharlas, nos encantaría leerlas, y que también pues evidentemente podamos nosotros enriquecer nuestro propio bagaje y nuestra propia biblioteca, si se puede, ¿no? Siempre como lo dijimos al principio, nunca vamos a acabar de leer, siempre se puede leer algo nuevo, y pues qué mejor que utilizar este bonito invento de la humanidad llamado Internet para poder establecer una comunicación y aprender más de todos nosotros. Y no me queda más que pues agradecer el tiempo, decir un hasta luego, porque aquí seguimos. Y pues yo creo que en el siguiente episodio entraremos de lleno ya con el tema de lo que nos atañe, que son los libros. Sí, claro. Pues el siguiente episodio, en realidad, aún no tenemos el tema del siguiente episodio, pero seguramente lo vamos a publicar por ahí en las redes sociales. Entonces, esténse al pendiente de las redes para que sepan de qué vamos a hablar. Y pues nada, nos vemos en una siguiente emisión. Muchas gracias por escucharnos y bye. Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras: Spotify, Apple, Google. Síguenos y danos tu calificación. En todos lados nos encuentras como El Club del Tío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook. Ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.